Eh, la anterior semana hemos hablado sobre básicamente el dolor, el síntoma dolor, en la semiología del hígado y de las vías biliares. Hoy nos toca referirnos a un signo que es realmente interesante. Por supuesto que hemos avanzado algo cuando hemos hablado de la coloración de la piel. Esto nadie puede decir que no, pero apenas si hemos tocado rasgos muy elementales de lo que es la ictericia. Hemos definido como la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Y específicamente donde mejor se visualiza es en las escleróticas, en la cavidad oral, en el velo del paladar y también en la piel de algunas regiones, en la palma de las manos. Hay que ser bastante, les digo, muy exquisito en esto de poder definir si el paciente tiene o no tiene ictericia. Ahora, desde el punto de vista químico o bioquímico, ustedes conocen que la ictericia se da a conocer, se manifiesta con esta coloración amarillenta de piel y mucosas cuando la bilirrubina está por encima de 2 miligramos por ciento. Por niveles por debajo prácticamente es imposible de darnos cuenta. Y otra recomendación que es fundamental, ¿dónde ver? No es favorable ver a la luz de una lámpara, a la luz artificial prácticamente. Lo mejor es buscar la luz natural y en consecuencia al paciente lo que se hace es retirarlo del consultorio, sacarlo a un ambiente o a un pasillo, etcétera, donde podamos, o patio, donde podamos ver con luz natural. Solamente así vamos a poder visualizar con certeza de que el paciente está con ictericia. Bueno, si está así, es fácil darnos cuenta, ¿no es cierto? El pacientito está histérico, francamente. Les vuelvo a recomendar, es en la esclerótica, acá, de los ojos, y para eso le hago ver hacia arriba muchas veces al individuo, al paciente. Entonces me doy cuenta de la coloración amarillenta de las escleróticas, de la mucosa, en realidad, de la conjuntiva escleral. El paciente muchas veces al levantarse y a hacerse el aseo, a veces de la boca o de la cara, se da cuenta, dice, algo me está pasando, mis ojos están amarillos. Entonces, ese sería el primer signo, darnos cuenta. Acá, bueno, esta es una gráfica, una diapositiva que ya conocen. La ictericia es llamativa. Pero por otro lado, si ustedes se dan cuenta, tiene unas manchas melanodérmicas más acá, ¿no? Una de las cosas que quiero recomendarles es que no sean como caballos cocheros, ¿no? Sin poder visualizar algo más, algo más. Por supuesto que no va a llamar la coloración de las escleróticas, pero ¿qué más podría agregar? Acá tiene manchas melanodermia, esto se llama melanodermia, ¿no es cierto? La pigmentación oscura de la piel se llama melanodermia. Bien. En este otro pacientito, anciano él, de entrada hay que darnos cuenta, no es un paciente de la tercera edad, seguramente orillando los 80 años aproximadamente. Me llama la atención, por supuesto, su ictericia, pero ¿qué más me llama la atención? ¿Qué cosa más me llamaría la atención, jóvenes? El abdomen, doctor. El abdomen, ¿no es cierto? El abdomen. Pareciera tener una cicatriz aquí, ¿no? Pero fuera de eso, en conjunto, un abdomen excavado, ya, como les he pasado la nota esa, ¿no? En el examen, en el cuestionario. ¿Qué más les llama la atención? A ver, vean a cualquier persona mayor, tendrá este tipo de tórax, con esta facilidad de poder ver los arcos costales. Yo creo que no.
Entonces, ¿qué les llamaría la atención? Fuera de la coloración. Claro, la caquexia, ¿no es cierto? Está realmente un paciente y ya me hace sospechar de una enfermedad seria, seria. No, ya, y si nos está hablando de que está histérico y que ha perdido peso considerable, miren ustedes, siempre fíjense todos los aspectos que estamos viendo. Soy reiterativo en este aspecto. Vean las fosas infraclaviculares. Habitualmente las fosas infraclaviculares no se las ve, las regiones infraclaviculares, mejor dicho. Las supraclaviculares, miren ustedes, tal hundimiento. Y los espacios intercostales. Aquí sí no hay necesidad de ir haciendo la técnica, ¿no es cierto?, de ubicar el ángulo de Lois e ir midiendo los espacios intercostales o contando para ubicar los focos de auscultación cardíaca. Se ve inconveniente. Bueno, ¿y qué otra cosita más me llamaría la atención? Por ejemplo, si soy un poco más perspicaz, más, digo, observador, que así es lo que quiero que sean, no críticos, sino observadores. Aquí parece una cicatriz. A ver, si le pusiésemos que es verdaderamente cicatriz, ¿qué nombre le doy a esta cicatriz? Por su ubicación. Vamos, hemos hecho esa pregunta igual. En arrastre imágenes y deje caer sobre, o arrastre texto y deje caer sobre imagen. ¿Qué se llamará esta cicatriz? Oye, desde el sábado es domingo, lunes, martes, son 3 días, ya se han olvidado. Mediana, doctor. Mediana, falta un apellido. Doctor. Supraumbilical, mediana supraumbilical. Mediana supraumbilical, ¿no? Bueno, y otra cosa que si a ustedes les llama la atención, que muchos varones tienen, ¿qué es esto? Sí, el apéndice sifoide está torcido hacia adelante, ¿no es cierto? Es una alteración congénita, por supuesto. ¿Qué otra cosa me doy cuenta? De que el paciente está en 2 almohadas. ¿Será normal? ¿Qué nombre le pongo a esto? No puede respirar porque se asfixia con una almohada. Un semifowler. No tiene que estar necesariamente 60 grados, ¿no es cierto? Que voy a estar comparando con un cuadrante, pero evidentemente está en un semifowler, 2 almohadas y es alto. Y por otro lado, está con... ¿Qué es esto? Una vía, está con vía. Quiere decir que el paciente verdaderamente está comprometido seriamente, está con una vía. Ahora, ¿le habrán puesto Benocat? Me imagino que sí, que es mejor antes que colocarle mariposita en estos casos. Hay que agarrar una buena vena, Benocat. Y en su caso, claro que no todos están formados para eso, pero por lo menos han visto que la yugular, la subclavia, o sea, central, es una vía central. Esta es una vía periférica. La más sencillita es, obviamente, las venas del dorso de la mano. Si están viendo mis venas de mi dorso, son fáciles de encontrar. Pero en las primeras que me muevo, se pierde la vía. Bien. Entonces ya me hace observar, otra cosita más. Sigo viendo esto. El apéndice sifoides torcido hacia adelante. No hay problema, díganlo. Una cicatriz mediana supraumbilical que llega hasta el ombligo y creo que un poco más incluso. Y vean ustedes acá, por si acaso es varón, ¿no es cierto? Tiene barba y bigote, el caballero. ¿Qué les llama la atención acá? En esta región infraumbilical o en el hipogastrio. ¿Qué llama la atención? La forma del vello pubiano, doctor. Eso, la distribución del vello pubiano. O sea, hay una ausencia parcial, no total, del vello pubiano en este señor, lo que nos haría sospechar ya algunas cosas, ¿no es cierto? Histérico, emaciado, con distribución del vello pubiano
no de acuerdo al carácter sexual secundario que tenemos los varones. Uno, no sé si existe ginecomastia, no estoy muy preciso, porque está la emaciación. No sé si habrá circulación colateral. No sé si habrá spiders, no se ven con mucha, aquí parecieran spiders. No sé si habrá palma de y bueno, antes de estar observando, seguramente le pregunto, aunque el paciente probablemente está en coma, ¿no? Le pregunto a la vida, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal para los tragos? Era pues campeón. Todos los filmes, ya está hecha la impresión diagnóstica, la aproximación diagnóstica. Probablemente sea qué enfermedad. Sí, Sí, eso es lo que yo necesito que sepan, muchachos. A la conclusión del curso, vamos a presentar otros casos clínicos. Probablemente yo presente otro tipo de diapositivas, bueno, dependiendo cuánta gente todavía nos falta, ¿no? Porque hasta ahora creo que nada más que han presentado los casos clínicos unos 28. Y si ustedes se dan cuenta, estamos exactamente a ver, octubre. Dice que el 20 de noviembre creo que concluyen las clases teóricas y prácticas, por lo menos he escuchado algo así. No sé si será muy pronto para nosotros. Bueno, entonces, la ictericia y la coloración amarillenta de piel y mucosas tengo que comparar una mitad normal con la mitad izquierda en este caso. Y ya me hace sospechar de una patología de hígado y de vesícula biliar. De inicio me hace presumir un problema así, pero no siempre toda ictericia tiene como origen una enfermedad del hígado. Bien, vamos a hablar un poquito, aunque les digo que estas diapositivas que son bastante larguitas, las he querido poner porque yo sé que las están grabando una buena parte de ustedes, aunque sea así la diapositiva así en muda, está en el eCampus. Y yo sé que ustedes tienen una sistemática para grabar, yo no me voy a oponer a eso, mientras no lo publiquen, ¿no? No está como para publicar. Bueno, ¿de dónde proviene la bilirrubina? El 80 o 90% de toda esta parte es evidentemente teórica, pero resume un poco lo que tenemos que saber de dónde proviene la bilirrubina. El 80-90% viene de la destrucción de la hemoglobina circulante en el sistema retículo endotelial. ¿Dónde está el sistema retículo endotelial especialmente? En el vaso y la médula ósea. La transformación del grupo M de la hemoglobina en bilirrubina es un mecanismo realmente enzimático complejo. Posteriormente, la bilirrubina ya formada después de que se ha transformado el grupo M de la hemoglobina, es transportada por la albúmina, se cuelga la albúmina, por así decirles, y es transportada en dirección al hepatocito. Estamos hablando de ese porcentaje, 80-90. Sin embargo, un 15-20% proviene de otras fuentes. Es así que se ha visto que viene, por ejemplo, de la destrucción de hematíes inmaduros en la médula, lo que se denomina eritropoiesis inefectiva. No se forman adecuadamente glóbulos rojos, eritrocitos en la médula, y de esto su destrucción puede proveer el otro 15-20%. Ya la bilirrubina ha llegado montada, por así decirlo, en la albúmina de la sangre hacia el hepatocito. A esta bilirrubina se la llama bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Un 60% de esta bilirrubina es conjugada, miren, un 60% nada más. Es conjugada y excretada por la vía biliar hacia el intestino y un 40% refluye hacia el plasma. Esta bilirrubina ya conjugada en el hepatocito, en otro complejo realmente enzimático, se denomina bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, y esta es eliminada por la vía biliar. Parte de la bilirrubina conjugada o directa que llega al intestino se transforma en estercobilinógeno
por acción de las bacterias intestinales que habitualmente tenemos nosotros en nuestro organismo. Parte se transforma en bilirrubina libre y es absorbida por la mucosa intestinal y llega a la circulación portal por un sistema que se denomina circulación enterohepática de la bilirrubina. Parte del estercobilinógeno, una fracción del estercobilinógeno es reabsorbido por el colon y reexcretado nuevamente por el hígado, y otra fracción es eliminada por las heces. Entre 100 a 200 miligramos por día eliminamos de bilirrubina a través de las heces, una bilirrubina ya conjugada o directa. Y una pequeña fracción, pequeñísima, es eliminada por el riñón en forma de urobilinógeno. Por eso, además, estercobilinógeno y urobilinógeno son rápidamente oxidados a estercobilina y urobilina, lo que le dan la característica coloración parda a las heces fecales y la coloración ligeramente cafecita a la orina. Yo creo que nadie que puede refutar este hecho. Estoy hablando de un individuo sano en un metabolismo normal de la bilirrubina. De tal manera que ya alteraciones en la coloración de la orina o alteraciones en la coloración de las heces fecales ya nos pueden orientar hacia ciertas patologías. Bien. Entonces, una gráfica sencilla, para no hablar tanto como he hablado, resulta de esta gráfica, ¿no? ¿De dónde viene la bilirrubina? De la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Dónde? En el vaso y en la médula ósea. Aquí se destruyen. El grupo M se ha fragmentado y se convierte en bilirrubina, que se une a la albúmina, viaja junto con la albúmina en la sangre, y esta bilirrubina recién formada se denomina bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Tiene que conjugarse la bilirrubina para ser excretada, y eso lo hace en el hígado. Aquí la bilirrubina se conjuga, aquí se convierte en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, y de esta manera es excretada hacia la bilis, y de bilis hacia el intestino delgado. Una parte se reabsorbe, como hemos dicho, en una circulación enterohepática de urobilinógeno, y otra parte también es pasada al riñón en forma de urobilinógeno. Estercobilinógeno y urobilinógeno rápidamente se oxidan y se convierten en estercobilina y urobilina respectivamente, y se eliminan al exterior. Esta es la mecánica, esta es la fisiopatología de la formación de la bilirrubina en dos grupos: bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Acá el problema es la conjugación. Hay una serie de enzimas, porque puede haber problemas en la ictericia, en la captación, en la conjugación o en la excreción de la bilis, o del bilis, no sé, de la bilis, bueno, hablar de la bilis. Captación, conjugación a través de la glucuroniltransferasa y la excreción. Entonces puede haber problemas a este nivel. Bien, aquí está otra gráfica, igual, ¿no es cierto? Ha llegado la bilirrubina transportada junto con la albúmina, bilirrubina no conjugada, aquí la bilirrubina libre, bilirrubina indirecta, y aquí gracias a algunas enzimas, no es la única esta, la glucuroniltransferasa, etcétera, se capta, se conjuga y finalmente está lista para ser excretada al intestino. Entonces aquí, como estercobilinógeno y urobilinógeno, etcétera, comienzan todo ese mecanismo de oxidación. En una persona normal, como ustedes, nosotros, se forman aproximadamente, imagínense, 250 a 300 miligramos de bilirrubina, que si se dan cuenta, en condiciones normales se excretan totalmente por las deposiciones, porque apenas queda en la sangre, ¿cuánto? Menos de 2 miligramos. 1.1 es el promedio. 0.8 a 1.1 miligramos de bilirrubina total, sumando la bilirrubina
indirecta con la bilirrubina directa, suman ambas la bilirrubina total, 1.1. Eso es lo que... Entonces, imagínense la cantidad que se elimina, ¿no? Por las heces fecales y obviamente por la orina. Teóricamente, y eso es cierto, ya estábamos avanzando algo, se puede producir ictericia por alteraciones en la captación de la bilirrubina no conjugada, en su conjugación o en la excreción de la bilirrubina por el hepatocito. La siguiente clasificación que he tomado estrictamente de Argente Álvarez es evidentemente más completa y más compleja, pero por otro lado. Porque si bien recuerdan ustedes cuando hemos hablado de ictericia en el capítulo de alteraciones de la coloración normal de la piel, hemos hablado de ictericia. Y hemos dividido de acuerdo a un autor. ¿Quién se acuerda? ¿Qué autor era el que clasifica a la ictericia? ¿Se acuerdan? Doctor, según Ducci. Ducci, exacto. ¿Y cómo clasifica Ducci? Prehepática, hepática y poshepática. Eso es lo que necesito que sepan. Esa es la clasificación más sencilla y elemental. Que les va a servir 100%, seguro que les va a servir. Pero esta otra es más completa y es más moderna, por supuesto. Por eso que tenemos que estar un poco al ritmo del avance de la ciencia, ¿no? Bien. Entonces, este otro autor, Argente Álvarez, clasifica en hiperbilirubinemias no conjugadas o indirectas, ¿ya? Y a estas les clasifica, las subclasifica a su vez. O sea, si hay una hiperbilirubinemia no conjugada, habrá otro capítulo donde diga hiperbilirubinemias conjugadas. Esa es de la primera gran división que hace este otro autor, no dividiendo en prehepáticas, hepáticas y poshepáticas como Ducci. Bueno, más que todo por el aspecto fisiopatológico, si ustedes se dan cuenta. Hiperbilirubinemias no conjugadas. Pueden ser debidas a una producción aumentada de bilirrubina. O sea, es facilito darse cuenta. Esta sería la prehepática, ¿no? Una destrucción de glóbulos rojos en forma impresionante, ya sea intra o extravascular, las llamadas ictericias hemolíticas, nos van a elevar la bilirrubina no conjugada o indirecta. O una eritropoiesis inefectiva exagerada. Bueno, puede suceder igualmente. Esa es la primera causa de hiperbilirubinemias no conjugadas. Por producción aumentada de bilirrubina, destrucción. Y hemos dicho, ¿qué enfermedades pueden provocar destrucción de glóbulos rojos? Una enfermedad parasitaria, jóvenes. Entre el parásito en el glóbulo rojo y haga estallar el mismo. Hemólisis. ¿Qué se llama esa enfermedad? Malaria, doctor. Claro, la malaria, ¿no es cierto? Es la malaria. La malaria. Bueno, y sin embargo hay otros síndromes hemolíticos, ¿no? Anemias hemolíticas específicamente, donde por una circunstancia congénita la capacidad que tiene el glóbulo rojo de resistir 120 días de vida no es así, sino por una situación, les digo, por inmunocomplejos, etcétera, estalla con más de menos menos días. Vive menos días, en consecuencia se produce una hemólisis casi permanentemente o masivamente, lo que puede provocar evidentemente ictericia no conjugada. Puede haber por alteración, ya ha llegado la bilirrubina en esa cantidad respectiva, pero puede haber un problema en la captación y conjugación de la bilirrubina en el hepatocito. Esto puede verse y de hecho se ve en una ictericia muy, muy frecuente, la ictericia fisiológica del recién nacido. ¿Por qué razón? Porque ese hígado del recién nacido inmaduro no tiene la cantidad suficiente de glucuroniltransferasa, una de las enzimas importantes para conjugar la bilirrubina. Y aparecen dos otras enfermedades. La enfermedad de Gilbert, que había sido frecuente, se ha encontrado, a ver si vamos a ver un caso clínico. Ayer he estado revisando algo de bibliografía. En la enfermedad de Gilbert aparece gente que no siente absolutamente nada, pero periódicamente
se hace histérico, se le pide el perfil de bilirrubinas y siempre la no conjugada o indirecta es la que está elevada, pero no pasa de 3 o 4 miligramos. Y a veces el individuo vive con su histericia y se le pasa. El estrés, se presenta estrés y se le pasa. O sea, se presenta el estrés y hace histericia y se le pasa. ¿Sí? ¿Alguien me estaba comentando algo? No importa. Y esta es otra más rara. Estas son enfermedades congénitas. El Crigler-Najjar igual está unida a problemas de tipo congénito, más raro que el Gilbert, evidentemente. Pero estas son las enfermedades que pueden provocar. Esta, les cuento, no, esta es más frecuente. ¿Cuál es el riesgo de la ictericia fisiológica del recién nacido? De pronto el niño al segundo o tercer día, mis 2 últimos nietos, creo que sí, no, la primera, no me acuerdo de cuál, son 7, no me acuerdo cuál de mis nietitas apareció que la llevó su abuelo y su abuela al pediatra, y nada, está con ictericia. Le sacaron sangre, obviamente comprobaron, estaba con 2,5 o 2,8 miligramos de bilirrubina, no conjugada, indirecta, y en consecuencia, ¿cuál es el método de tratamiento? Fototerapia, es más que suficiente, fototerapia. Porque, pregunta, ¿cuál es el riesgo de una ictericia fisiológica del recién nacido que no ha sido tomado en cuenta y ni se ha hecho tratamiento? ¿Cuál es el riesgo? Una encefalopatía, doctor. ¿Qué se llama? Kernícteros. Y había sido terrible, deja un daño neurológico irreversible. Entonces, por favor, tenemos que darle solución rápida. ¿Qué es lo que se necesita? Fototerapia. ¿Qué cosa? Un foco fluorescente de lamparita nada más, que esté por lo menos unas cuantas horas, no hay problema. Si no mejora con eso, pues fenobarbital. El fenobarbital capta rápidamente la bilirrubina y la extrae. Bueno, pero esta de Gilbert y Crigler-Najjar, a ver, vamos a profundizar en un caso clínico que estoy preparando. Bueno, sí, Catherine, que no te estoy viendo porque te digo que estoy con la pantalla completamente ensanchada y los he ocultado a todos y me he ocultado yo. ¿Qué querías decirme? La exsanguinotransfusión tendría que ser extraerle toda la sangre y cambiarle, ¿no es cierto? No he visto que sea lo que te digo, lo normal o común en nuestros hospitales. Yo lo que he visto es fototerapia y han andado muy bien, y en extremos casos he visto utilizar fenobarbital, pero más no otra cosa. Bueno, y pasamos, en consecuencia, si las otras eran las no conjugadas, estas son las bilirrubinemias, hiperbilirrubinemias conjugadas o directas, por alteración de la excreción de la bilirrubina conjugada. Excreción ya se ha formado la bilirrubina, y está la bilirrubina conjugada. Entonces aparecen 2 grandes grupos, las ictericias no colestásicas, la de Dubin-Johnson, que es también la congénita, rara de observar, pero a tener presente por si acaso. Y las ictericias colestásicas, estas son las más frecuentes. Intrahepáticas, por drogas. Ya les decía en algún momento, la anterior semana, el jueves, el hígado es el centro de la metabolización de todo lo que ingresa a nuestro organismo, y en consecuencia las drogas no dejan de ser hepatotóxicas, unas más que otras, por supuesto. La ictericia benigna del embarazo también se puede ver como una causa de ictericia colestásica, y la cirrosis biliar primaria. En realidad ahora se está utilizando los términos colestásico y no colestásico. ¿Por qué? Colestásico quiere decir que hay una alteración en la llegada de bilis hacia el tubo intestinal, hacia el duodeno propiamente. Entonces, dentro de estas colestásicas están las intrahepáticas y las extrahepáticas. Estaba hablando de estas, por drogas, ictericia benigna y la cirrosis biliar primaria, que es una alteración también que aparece
muy prematuramente porque hay un desarrollo inadecuado de la vía biliar intrahepática. Es pobre el desarrollo de la circulación biliar y en consecuencia puede llevar a colestasis. Y en las extrahepáticas quiere decir algo que está fuera del hígado, lo que está provocando esta alteración en el desagüe normal de la bilirrubina conjugada hacia el intestino. Tenemos lo primero, cálculos, la colodicolitiasis, sobre todo por la edad. Las mujeres en edad joven son las que tienen mayor cantidad o tienen predisposición a enfermar cuadros litiásicos vesiculares. El SEA de vía biliar, y por supuesto hay que pensar siempre en el cáncer de vía biliar. Y este otro, el cáncer de cabeza de páncreas, que aunque no crean, no es tan raro. No es tan raro. Y finalmente la estenosis del colédoco, ¿no? Todo, si ustedes observan, casi mecánico, ¿no? Coledocolitis, cálculo que obstruye la vía biliar, cáncer de la vía biliar obstruye también la vía biliar, el cáncer de cabeza de páncreas presiona la vía biliar y la estenosis del colédoco, por supuesto, con mayor razón. Y enfermedades hepatocelulares. Entonces, hepatitis agudas, virales, hepatitis crónica activa, que es una enfermedad inmunológica, y esta que vamos a darle un especial trato para poder hablar de la cirrosis hepática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la clasificación de Ducci queda un poco partida, ¿no? Serían las hiperbilirubinemia no conjugadas, la prehepática de Ducci. En cambio, las conjugadas, estas serían la hepática y la extrahepática. Bien. Es un bebecito con una ictericia del recién nacido, aunque este no creo que sea recién nacido, este ya debe tener sus buenos días, sino semanas. Este es un bebecito recién nacido. Pocas semanas después, ¿no? Pocas semanas después. Bueno, entonces este es el problema. Y el amarillo, ojos amarillos, exceso de bilirrubina en el cuerpo, puede provocar evidentemente en el cerebro carnísteros, esta terrible enfermedad que estaba haciendo referencia. Pues el tratamiento es la fototerapia. Se le cubre con unas gafitas oscuras y esta luz es una luz blanca, generalmente poco fluorescente. O, por favor, ¿qué sucede en el campo? Foco fluorescente en el campo, en nuestro área rural. No va a haber foco fluorescente, apenas tiene foco si tiene foco nuestro hermano campesino, todavía sigue con mechero o vela. Entonces, ¿qué vamos a estar? Póngale foco fluorescente. No. Son pues al aire libre, no hay problema. La luz solar también es importante para este propósito. Estamos viendo, está en una incubadora, todos los centros de salud, los pueblos, las poblaciones campesinas tan distantes una de otra van a tener incubadora. No hay, pues, no hay los medios. Bien, hemos dicho, Ducci las clasifica, esta es la más sencilla, y me imagino que es más fácil para que se acuerden, ¿no? Prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Ahora, algo que es interesante de ver es esto. Las ictericias prehepáticas, o sea, por hiperbilirubinemia no conjugada o indirecta, son acolúricas, o sea, no hay cambio de coloración en la orina. No se tiñen tanto como las ictericias hepáticas y poshepáticas, esa es la figura. ¿Y por qué razón? Porque la bilirrubina no conjugada o indirecta no es soluble en agua y en consecuencia no puede llegar al riñón y tornar la orina o hacerla más oscura de lo que es. En cambio, estas otras ya son la bilirrubina conjugada o directa, es soluble en agua y en consecuencia atraviesa los riñones y transforma las orinas en realmente más oscuras. Aquí está. No es soluble, por lo tanto no es filtrada por el riñón. En cambio, las ictericia hepáticas, porque ser hidrosoluble, es filtrada por el riñón y las orinas van a aparecer de esta coloración. Esto es una orina normal.
tiene una coloración ligeramente parda, sí. Yo creo que ninguno de los que estamos presentes en este instante, si hacemos el uno en este instante, me va a decir, doctor, mi orina es blanquita, clarita, imposible, ¿no? Imposible. Ahora va a depender también de la cantidad de concentrado, ¿no? La cantidad de solutos. Si tomas líquido en cantidad, vas a ver que tu orina es un poco más clara de lo normal, eso es natural. No debería tener espuma, la presencia de espuma siempre nos hace sospechar la presencia de proteínas, pero si comparamos con la del otro tubo de ensayo, uy, esto parece Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola o Pepsi-Cola, dietética. Bueno, en clínica, las causas más frecuentes de ictericia prehepática son, ya hemos dicho, la ictericia hemolítica y la enfermedad de Gilbert. Entre las de causa hepática, siempre pensaremos, y de acuerdo a la edad y a los antecedentes de ser enolista, etcétera, la cirrosis hepática y las hepatitis agudas o crónicas. Y las causas de ictericia poshepática u obstructiva por hiperbilirubinemia conjugada, siempre hay que buscar cálculos, cáncer de cabeza de páncreas y las otras alteraciones que también pueden darse, ¿no? Bien, entonces la hemólisis va a provocar ictericia prehepática o la ictericia prehepática puede deberse a hemólisis. Me estaba acordando de... Hay una prueba para darnos cuenta de si puede ser o no puede ser hemólisis. Estoy diciendo que no... eliminamos la posibilidad de que sea paludismo. Tendría que ser un cuadro palúdico verdaderamente intenso, con una parasitemia impresionante que pueda provocar, por supuesto, hemólisis. Pero hay una enfermedad llamada enfermedad hemolítica o anemia hemolítica, así denominada, y que se hace una prueba específica para ver de que sea tan frágil el glóbulo rojo que estalla. ¿Qué se llama esa prueba? Se hace en sangre. Prueba D comienza con C, le sigue la O. Prueba D. ¿De? Coombs, prueba de Coombs. Esa es la prueba que sirve para ver si hay realmente una fragilidad del glóbulo rojo. Esa es la palabra, la fragilidad del glóbulo rojo. Bien, estamos viendo glóbulos rojos y en la hemólisis produce esto. Por si acaso cuadros virales, ¿no? Este es un virus, por supuesto, y que puede provocar, evidentemente, bueno, un daño hepático ya severo. Entonces, siempre es necesario comparar la piel del paciente con la piel nuestra, ¿no? Con la piel nuestra. Siempre es necesario comparar. No nos vamos a desvestir al lado del paciente, pero colocar la mano es fácil. Además, si ustedes se dan cuenta, si se aproximan un poco la vista, veríamos que hay un aumento hay circulación colateral, ¿no? Y probablemente ginecomastia, ¿no? Bueno, será mucho más. Bien, y adentro de los cuadros hepáticos, por supuesto, la hepatitis A, B, C, etcétera, hay que buscar las posibilidades de que el paciente esté ictérico por una causa hepática. Y la causa frecuente son cuadros virales. La hepatitis A, la hepatitis B, y bueno, hay que buscar también, habrá condiciones para que el individuo haya hecho hepatitis A o B, y para eso tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, la edad. Si son niños y son relativamente o jovencitos, púberes, difícilmente que se estén dando, bueno, por lo menos en el país, ¿no? Que se estén inyectando drogas. Pero si aparecen en un curso, un niño con ictericia, pero previamente tiene náuseas, vómitos, asco a las comidas y probablemente vómitos, ¿no? Y fiebre. Entonces, al niño, si la maestra está capacitada para esto y que tiene que ser capacitada, decir, ¿qué le pasa? Mis ojitos están amarillos, decaidito el niño, por favor vaya a su casa, o si no, a ver al celular, a su madre. Por favor, su hijo no tiene que venir a clases por lo menos durante una semana, porque está haciendo una
hepatitis, hágalo ver, por favor, con su médico de zona, médico, su pediatra, etcétera, etcétera. Esa es la condición de ver. Entonces, porque el niño va a contagiar. El contagio, la transmisión mejor de la hepatitis A, ustedes saben, es fecal oral, entonces es fecal oral, entonces tengo que estar atento a esta situación. Manipulan los chicos entre ellos sus alimentos, se intercambian alimentos, etcétera, entonces pueden contagiarse. Entonces, lo mejor es a la casa. Tratamiento, seguramente han visto, no hay ningún tratamiento para hepatitis A, nada, agua azucarada, aunque de paso puedes darle glucosamina en frasco, que es azúcar con complejo B. ¿Sirve? No sirve, es igual, es cuidarlo nada más, evitarle comidas pesadas. Aquí viene la gran duda, ¿no? Doctor, ¿le doy leche? Sí, no hay problema, no hay para qué no darle. Lo interesante en esta enfermedad, ya les he contado, pero en algún momento, es que así como amarillos canarios que están, primero comienzan con sus síntomas prodrómicos, ¿no? Antes de la enfermedad, náuseas, vómitos, asco a las comidas, decaimiento, quizá un poco de fiebre, y se tiñen de amarillo. Canarios. Pero tan canarios como están, no hay náuseas, no hay vómitos, vuelve el apetito, no hay fiebre, se ponen bien. Entonces dicen, ¿volver a clase? No tiene que volver todavía a clase. Hay que hacer el tratamiento durante una semana con esos tratamientos básicamente caseros. No hay necesidad de estarle dando drogas. Diferente va a ser la situación de eso si es una persona joven, peor si es promiscuo, tiene varias parejas sexuales, utiliza drogas, ¿no es cierto? Entonces, aquí se está haciendo la prevención de la hepatitis en realidad. ¿Qué pasa? ¿Se están saliendo con mucha frecuencia o no han entrado? Bueno, está haciéndose la prevención hoy por hoy de la hepatitis B por el problema que sucede que hepatitis B y puede evolucionar hacia cirrosis. Bien, entonces los factores de riesgo que hay que ver, ¿no es cierto? En la hepatitis B, población que necesita agujas o jeringas, trabajadores en salud que están expuestos a infecciones porque están cerca, manipulan sangre, los laboratoristas, síntomas posibles, dolor en el cuadrante superior derecho, náusea, vómito, pérdida de apetito, ictericia, jaundices, fatiga y temblor. Bueno, pero no siempre se presentan todos. Entonces hay que ver la situación, ¿no? Es diferente un grupo etario de otro grupo etario. En un ambiente donde, en un medio, en una época en la que el consumo de drogas es impresionante, hay que ver nomás que esté sucediendo lo de la hepatitis B y C. Este es un hígado graso. Desgraciadamente, ese otro día leí un artículo donde dice que en México, por el tipo de alimentación que tienen, 8 o 9 de cada mexicano tienen hígado graso. Y el hígado graso, estos depósitos de lípidos, puede deberse no solamente a la ingestión de alimentos, sino que drogas también. Los fármacos provocan hígado graso. Y ahí había habido grados, ¿no? Grado 1, 2, 3, ecográficamente hablando de hígado graso, y que pueden evolucionar hacia cirrosis en un tiempo prolongado y dependiendo de si no se cuida. Pero si el caballerito era bebedor como Baco, el dios del vino, tiene ginecomastia, ascitis, palma hepática, y le da duro al trago, hay que pensar en cirrosis, ¿no? Entonces esta es la trabécula, este es un hepatocito. Y bueno, la causa general de la ingestión de bebidas, cualesquiera sea, va a ser necesariamente convirtiendo un hígado normal en un hígado cirrótico. Bueno, esto ya hemos hablado. Entonces, las ictericias del embarazo, por ejemplo, puede verse, es una ictericia no colestásica o colestásica mejor, que puede observarse en el último trimestre de embarazo.
Pero como ellos son una cirrosis biliar primaria, una alteración congénita de la vía biliar, caracterizada sobre todo por ictericia y prurito. Bueno, y si no se elimina adecuadamente bilis o porque hay cálculos en esta vía biliar, entonces no se va a vaciar bilis y en consecuencia se va a provocar una ictericia poshepática obstructiva extrahepática, ¿no? Entonces aquí están un montón de cálculos, varias figuras de cálculos que aquí están obstruyendo el ODI. Bueno, pero ya se darán cuenta en qué consiste. Pero el problema mayor es esto, ¿no? El páncreas está muy cercano, además, a través de sus conductos de Wilson y Santorini, eliminan o desaguan jugo pancreático hacia el duodeno. Entonces, la obstrucción de la vía biliar y del ODI puede condicionar, evidentemente, puede ser condicionado, primero, a un problema de pancreatitis, pero, por otro lado, un cáncer de cabeza de páncreas, al presionar la vía biliar, puede evidentemente provocar una ictericia poshepática seria, pero que se da, por supuesto, en gente ya mayor, no es una enfermedad de los niños ni de los jóvenes. Aquí está el páncreas en una tomografía. El 80% de ictericias es posible hacer un diagnóstico clínico de su causa, 80%, pero aquí tienen 10 al 15%. Los exámenes de laboratorio habituales permiten aclarar el origen de esa ictericia. Sin embargo, en otros 5 o 15% es necesario recurrir a métodos especiales de diagnóstico. No solamente el examen de sangre va a ser suficiente, sino exámenes mucho más exquisitos, ver patrones de hepatitis viral, A, B, C, ¿no es cierto? Después, marcadores virales que se denominan, probablemente estudios contrastados, en fin. La anamnesis y el examen físico pueden aportar datos de importancia para el diagnóstico. Si hay un antecedente de ingestión excesiva de alcohol, pensaremos en una cirrosis o una hepatitis aguda alcohólica. De medicamentos, hepatitis por droga. Si hay contacto entre esos niños, por ejemplo, de hepatitis viral A, pensaremos en una hepatitis A o antecedentes de inyecciones, y aquí está lo terrible, ¿no? Extracciones de sangre por tratamiento dental. Los odontólogos están en un riesgo extraordinario de contagiarse hepatitis B, sobre todo. Entonces tienen que usar doble mascarilla o doble barbijo, mascarilla, etcétera, porque es impresionante cuando utilizan el torno la cantidad de partículas entre sanguíneas y partes de pieza dentaria que van saliendo en forma extraordinaria, porque comprenderán que ahora los tornos son tan de alta velocidad, ¿no? Si el paciente presenta cuadros dolorosos, nos hará pensar que probablemente tiene cálculos. Y en algún momento le dijeron, tenía cálculos por una ecografía, ¿por qué no se operó? O si se ha hecho operar de la vesícula o de la vía biliar, puede haber coledocolitis, lo que habitualmente se llama no coledocolitis, sino como litiasis residual, y el paciente se hace episódicamente presenta ictericia, episódicamente con dolor, etcétera. Le hacemos una nueva eco y aparece que nos habíamos comido un cálculo. Se nos había quedado un cálculo y eso es terrible. Vamos a ver si hay cambios de la coloración de la orina, colúricas o acolúricas, si hay un cambio en la coloración de las deposiciones igualmente o no. Y todo esto, ¿no? Si hubo un periodo prodrómico, como les decía, en la hepatitis A, inapetencia, fiebre, náuseas, vómitos propios de la hepatitis viral A, si hay dolor abdominal tipo cólico, el llamado cólico hepático, del cual hemos hablado la anterior semana, y nos hará pensar de que hay litiasis, si hay fiebre y escalofríos, un cuadro ya más dramático, angiocolitis. Si el paciente de entrada, antes que presentar ictericia, presenta hemorragia digestiva alta, ¿no? Y bueno, digo, algo está sangrando en su estómago o en su esófago.
y le hago una endoscopía y encuentro varios esofágicos. Y ya la ictericia va a pasar por alto, ¿no? Pero siempre es posible encontrarla, sí. La ictericia como un signo a veces muy temprano de cirrosis hepática, de falla hepática. Está incluido dentro de los llamados estigmas de hepatopatía crónica. Entonces, en el diagnóstico de una ictericia, la presentación de la ictericia, tengo que ver la edad, como les decía, el curso y evolución, las fluctuaciones, la tonalidad. Se habla de una verdínica y una rubínica, que no es muy difícil poder hacer esa diferenciación. Las características físicas del hígado y la presencia o ausencia de esplenomegalia. Disminución del tamaño del hígado y estos signos que hemos hablado de los llamados estigmas de hepatopatía crónica. Los nebus, circulación venosa colateral, la palma hepática, la ascitis, la ginecomastia, la distribución del vello pubiano, etc. Prurito, los signos de rascado, la fiebre. En los estudios de laboratorio vamos a ver estudios hematológicos completos, serológicos, marcadores virales, ecografía abdominal, tomografía, resonancia magnética, colangio, retrógrada, etc. Todos estudios de alta especialidad, sobre todo la RSP, y biopsia hepática. No puede haber cirrótico al que no se le ha hecho biopsia. Si no se le ha hecho, pues no. Si no se le ha hecho esa diagnóstica cirrosis, quedará parcialmente diagnosticado. Desgraciadamente es lo que sucede. Bueno, esta es una colangiopanqueratografía. Se introduce el fibroscopio y se va hasta la vía biliar. Miren, se está entrando a la vía biliar. Se inyecta el contraste y se visualiza cómo está la vía biliar. Entonces, es un estudio. Aquí estamos entrando y en la vía biliar, ¿no? Incluso hoy por hoy, si ustedes ven, se recuerdan, las colecistectomías litiásicas se están haciendo por vía endoscópica. El retiro de los cálculos, ¿no? Por vía endoscópica, con una canastilla se retiran los cálculos y se los aspira. Entonces, es posible hacer todo esto. Ahí está haciendo esto. Aquí está el fibroscopio. Hay una especie de cuchilla que se llama papilótomo, entonces se abre la papila del esfínter de Oddi y esta es la canastilla con la cual están retirando el cálculo. Interesante, ¿no? En manos hábiles realmente resulta muy útil. Este es el papilótomo, entonces abre la papila e introduce la canastilla y retira los cálculos. Bueno, esto es todo realmente un tratamiento exquisito, ¿no? Exquisito. Bueno, eso es. Y los virus, estamos viendo diferentes tipos de virus y la evolución natural de la hepatitis alcohólica, ¿no? Cirrosis. De eso vamos a hablar largo y tendido. Es terrible. Este es un hígado post-mortem de un paciente con cirrosis. Vamos a acabar el tema porque quiero leerles sus calificaciones. A ver cuántas diapositivas más nos faltan. Creo que unas cuantas más. Lo dejaremos acá. Bien. Me imagino que alguien está yéndose a clases. Sí. Sí, Mijail, puedes retirar. Les voy a leer sus calificaciones rápidamente. Y precisamente del señor Anis, que no ha estado en el cuestionario. Bueno, sus calificaciones son las siguientes. He hecho un ajuste de una pregunta por ahí, entonces yo reviso todos los exámenes, por si acaso. Abasto Flor, 9, Aguilar, 0, Aníbal, 9, Arenas, 8, Arroyo, 8, Barja, 9, Barrientos, 8, Berríos Keiklin, 9, Bravo, 0, sí, Calvimonte, 9, Carvalho, 0, Castro, 9, los dos Castros, 9, Margarita, 5, Margarita Choque, Coronado, 8, Cruz Nina, 8,
Daquino 8, 10 Díaz Ortega 8, 10 de Medina 7, Estrada 4, Fernández Bruna 0, Gudiño 8, Gutiérrez Paula 9, Guzmán 5, Llanque 8, los dos López 0, Maturano 7, Mita 8, Montaño 8, Ojeda 4, Oropesa 3, Pacheco 9, Palancusi 0, Pérez 7, Uchuile 9, Quispe 8, Rodas 9, Salazar 8, Señoranis 0, Susaño 8, Tito 5, Valverde 9, Vázquez Yesenia 9, Vázquez Mostacedo Eva 8, Bedia 9, Vélez 8, Ventura 7, Villalba 9 y Silvetti 8. Esas son las calificaciones del cuestionario del día sábado. Rodrigo dice, no escuché. Rodrigo, tienes 8, Rodrigo. 8. Bueno, gusto de ver los jóvenes. Mañana concluimos este tema y avanzaremos ya. Examen físico del hígado, las maniobras respectivas para palpar el hígado. La maniobra de Matthew, Chaufar, Glenar son las maniobras más importantes de hacer. Bueno, jóvenes, un placer de verlos. Que sea hasta mañana, Dios mediante. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Recording.